Saludos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El tema de hoy es confiar como niños. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versos del 56 al 58 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Se imaginan tener la oportunidad nosotros de recibir personalmente las enseñanzas de Jesús? Bueno, dice la Biblia que hubo un grupo de personas que tuvo ese privilegio y su reacción, escuchen bien, fue ofenderse y rechazar sus palabras. Y yo me pregunto, ¿qué podría hacer que la gente rechace las palabras de Jesús? Bueno, muchas cosas, muchas ideas en nuestra cabeza, pero sobre todo lo que haría que la gente rechace las palabras de Jesús es la incredulidad, el orgullo y la incredulidad. Ellos pudieron haber recibido muchos milagros, pudieron haber sido muy bendecidos, pero solamente Jesús, dice la Biblia, hizo unos pocos milagros a causa o por causa de su incredulidad, de la incredulidad de estas personas. Existe algo que quiero compartir con ustedes llamado el argumento de la incredulidad. Hay algo llamado el argumento de la incredulidad. Y este argumento de la incredulidad lo que dice es que la existencia de no creyentes sinceros, es decir, personas dispuestas a creer en Dios, si se les diera la suficiente evidencia, pero el hecho de que estas personas no se les haya dado suficiente evidencia, de acuerdo a las pruebas que necesitan, lo que nos dice es que en realidad entonces no existe un Dios amoroso que proporcione tal evidencia, o que tal evidencia es simplemente inexistente. ¿Está bien? Entonces, personas no creyentes pero sinceras, personas que realmente quieren creer pero no creen. Lo que pasa es que a falta de pruebas suficientes se llega a la conclusión de que Dios no existe, que el hecho de que no haya suficientes pruebas demuestra entonces que Dios no existe. Es decir, el argumento de la incredulidad afirma que si Dios es real, se daría a conocer tan claramente que cualquiera que estuviera sinceramente dispuesto a creer, ya creería en Dios. Es decir, que cualquiera que estuviera dispuesto a creer, creería en Dios si Dios existiera, cosa que el argumento de incredulidad niega. El argumento de incredulidad dice: Dios no existe porque no hay prueba suficiente. Pero tenemos que entender algo. Este argumento lo único que explica o lo único que dice es que la incredulidad no es culpa de nosotros. Lo que dice este argumento es: mi incredulidad no es culpa mía, es culpa de Dios. La explicación más clara de por qué el argumento de la incredulidad en realidad es falso viene directamente de la propia escritura, de la palabra de Dios, y lo leemos en Romanos 1 del 18 al 25, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible. En pocas palabras, la incredulidad, en última instancia, nuestra incredulidad, no se basa en la sinceridad o incluso en nuestra ignorancia. La incredulidad, el no creer en Dios, en realidad es un reflejo de nuestro rechazo a la verdad. No es un reflejo de nuestra bondad y nuestra sincera ignorancia. En realidad es un reflejo de nuestro rechazo, nuestra rebeldía en contra de la verdad expuesta por Dios. Porque la evidencia que Dios ha puesto en la experiencia humana es más que suficiente para que todos sigamos hacia la misma conclusión lógica. Dios es real, es fiel y es confiable. Tenemos que reconocer que nosotros somos incrédulos. Para nosotros es más fácil siempre esperar que algo malo nos pase. Nuestra incredulidad no es otra cosa que desconfianza y resistencia a la verdad de Dios. Es mucho más fácil para nosotros estar seguros de que algo malo va a pasar. Y nos cuesta mucho más decir, estoy seguro de que Dios me va a bendecir. Es muy difícil para nosotros pensar, Dios va a hacer algo maravilloso en esta situación. Casi nunca decimos, no sé cómo, pero sé que Dios va a hacer algo por mí. Preferimos decir siempre, ojalá Dios haga algo, lo que sea. La verdad no espero mucho. Así van y vienen los pensamientos dentro de nuestro corazón. Son cosas que muchas veces no expresamos, pero siempre vamos a tomar el camino del rechazo a creer. Nos va a costar mucho siempre estar seguros de que Dios me va a bendecir. Salmo 116:6 en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Fe como de un niño. De eso vamos a hablar hoy, de cómo confiar como niños. Es impresionante realmente ver cómo un niño capta algunas cosas que para los adultos son imperceptibles. Los niños son sencillos, son genuinos. En cambio, los adultos queremos siempre tener el control de la situación. Buscamos siempre cuidar nuestra imagen. Sacrificamos nuestra libertad por la ansiedad de posesiones. Guardamos rencor y además nos cuesta mucho confiar. Hoy vamos a ver 3 características de los niños que debemos aplicar a nuestra fe. 3 características que nuestra fe debería tener. No son cosas que debamos imitar o son cosas que debamos pretender tener en algún momento dado. No, tiene que ser algo permanente en nuestra fe. Tiene que ser algo que complemente y sea parte de nuestra fe todo el tiempo. Son características muy especiales y muy importantes. Lo primero, un niño es impulsivo y espontáneo. Los niños son impulsivos y espontáneos. La impulsividad es mucho mayor en los niños que en los adultos, así también como la espontaneidad. Y no hablo de imprudencia ni de mala educación, sino que el niño no tiene un filtro racional y por eso actúa dejándose llevar por sus deseos. No tiene tan desarrollado ese filtro y por eso se deja llevar por los deseos que él tiene. Vean lo que dice Mateo 6:21, dice, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Aquello que es valioso para ustedes, ahí va a estar también su mente, va a estar su corazón, por ende va a estar su vida enfocada en eso. En el corazón del cristiano, el primer lugar definitivamente es el lugar de Dios. Pero resulta que a la hora de obedecer a Dios, a la hora de tomar decisiones de fe y de seguir los pasos de Cristo, entonces los cristianos actuamos demasiado reflexivos. Lo pensamos mucho para dar el primer paso. Somos demasiado sensatos, buscamos demasiadas excusas, demasiadas opciones, pensamos en todo lo que podría salir mal y medimos cada paso.
Incluso buscamos maneras de explicar por qué no queremos obedecer inmediatamente. No, lo voy a hacer, pero no inmediatamente. Somos así. Nos falta esa impulsividad sana, nos falta esa espontaneidad sana, esa forma de responder al toque, al momento. Debemos aprender entonces de los niños. Debemos aprender a responder a la voz de Dios con espontaneidad, sin dudar, como lo haría un niño, dejándonos llevar. ¿Por qué? Por el deseo. El deseo de todo cristiano de ser guiados por el Espíritu de Dios y agradar a Dios. Ese es el primer punto. Debemos tener una fe más espontánea. Debemos tener una fe que se deje llevar, que sea un poco más impulsiva, un poco más. Lo segundo, un niño es dependiente. Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor. Todos lo conocemos, ¿cierto? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. La secuencia de este versículo es increíble, es algo maravilloso. Y digo increíble en un buen sentido, es algo que sí podemos creer, pero es maravilloso para nuestra vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, busca la voluntad de Dios en todo lo que vayas a hacer. Y entonces Dios te mostrará cuál camino tomar. Es un versículo de dependencia, hacia Dios. Los niños no buscan tener autoridad, no quieren ser expertos en un tema. Los niños no tienen una agenda. Los niños no buscan poder, no buscan control, ni dependen de su propio entendimiento. Un niño es naturalmente dependiente, es totalmente dependiente del amor de sus padres y hace las cosas que sus padres le piden con toda sinceridad. Un niño no necesita conocer el camino, le basta con ir de la mano de su padre, con ir de la mano de su madre. El niño sabe esperar a que sus padres vengan por él y no duda en que ellos vendrán. Así debemos nosotros buscar y esperar a Dios. Así debe ser nuestra fe. Debemos buscarlo como niños, buscarlo con fe de todo corazón, esperando a que Él venga por nosotros, así como esperábamos a que nuestra mamá llegara por nosotros. Estábamos en la puerta pendientes porque sabíamos que iba a venir y nos iba a abrazar. Tenemos que ser así. Mi vida no puede depender de mí. Tengo que ser dependiente de Dios. Tengo que ser dependiente de mi Padre. Así tiene que ser mi fe. Tercero, un niño cree. Un niño cree. Una de las cualidades más bellas que los niños pueden tener es su capacidad de asombrarse, su capacidad de ilusionarse, sobre todo la forma en la que ellos creen. Un niño cree en su padre. Él cree en sus padres. Yo soy padre, tengo un niño de 4 años, se llama Juan Pablo, y a la edad que él tiene, él y yo ya podemos conversar. Cuando estaba más pequeño no conversábamos, pero ahora podemos conversar. Y me he dado cuenta que yo tengo un superpoder, y es que él cree ciegamente en todo lo que yo le digo. Si yo le dijera a mi hijo mañana que vamos a ir a la luna, él me lo creería. Para mi hijo, su papá es el más fuerte. Para mi hijo, su papá es un héroe. Para mi hijo, su papá lo sabe todo. Su papá puede solucionar todas las cosas. Ahorita tengo puesta una camisa que dice: si papá no lo puede arreglar, nadie puede.
Yo creo que no todos vamos a creer en lo que esta camisa dice, pero mi hijo sí lo puede creer. De hecho, él vive creyendo que si papá no puede arreglar algo, nadie puede. Él cree que papá puede solucionar todo. Él cree que papá nunca miente. Él cree que papá es el mejor papá del mundo. Todos sabemos algo y es que eso no es del todo cierto. Todos sabemos que algún día mi hijo va a dejar de vivir en esa mentira. Porque la verdad es que papá no es perfecto. La verdad es que papá no puede resolver todo. La verdad es que papá sí miente. Y la verdad es que papá no es para nada un superhéroe. Pero eso no es nada triste. ¿Por qué no es triste? Porque más bien es un motivo de alegría. Algún día, cuando él se dé cuenta que papá no es todas esas cosas, se va a dar cuenta que sí tiene un padre que es así. Que él y yo, tanto él como yo, tenemos un padre en el cielo que sí es un padre perfecto. Más bien es triste que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, se nos olvida que nuestro Padre es así. Eso sí es triste. Lo triste es que en nuestro corazón de adultos se nos olvida la perfección de Padre que tenemos y cuánto podemos nosotros creer en Él. Debemos confiar entonces como niños. Debemos creer como niños. Debemos aprender de nuevo a ilusionarnos como niños. Ya hay muy pocas cosas en esta vida que nos ilusionan, ya hay muy pocas cosas en esta vida que nos apasionan, hay muy pocas cosas de las que queremos participar y disfrutar. Y a veces asociamos el ser adultos con ser serios, con no demostrar demasiado entusiasmo por las cosas. Y en realidad la madurez también tiene que ver con disfrutar, con saber cuándo expresar mis emociones y no solamente tenerlas reprimidas. Debemos confiar en Dios. Un niño tiene la capacidad de ilusionarse genuinamente y de demostrarlo. Un niño cree en lo invisible, cree en lo imposible, cree de todo corazón sin reservas. Debemos tener una fe de esa manera, creer en Dios de todo corazón y sin reservas, porque Dios es nuestro Padre perfecto. En Él sí podemos creer completamente en lo que dice, en lo que nos enseña, podemos creer sin duda en sus promesas, podemos creer sin duda en sus juramentos, porque nuestro Dios es perfecto y nunca, nunca cambia. En conclusión, Cristo, muy importante, Cristo le dijo a los incrédulos, les dijo, un profeta no recibe honra en su propia familia. Y esto debería hacernos reflexionar en esta reunión que estamos y preguntarnos si hemos depositado nosotros, cada uno de nosotros, lo pregunto también para mí, es una reflexión que todos tenemos que hacer. Si hemos depositado realmente nuestra confianza en Dios, como debería ser. Si nosotros respondemos espontáneamente, sin miedo, sin reservas, si nosotros realmente somos como un niño, si nosotros realmente actuamos como un niño actuaría, si nosotros dependemos de Dios, si mi vida entera, todo lo que yo hago y todo lo que yo soy, depende de Dios y sobre todo si yo le creo a Dios. Si mi vida es una vida en la cual yo le creo a Dios, como un niño que es espontáneo, que es dependiente y que es confiado. Terminamos con el Salmo 143, el versículo 8, que dice así: por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Amén. Pueden tomar un tiempo para compartir sus opiniones y conversar con su grupo. Saludos y nos vemos en la próxima.